Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a este vídeo, en el cual vamos a ver cómo llegamos a los potenciales estándar de reducción y qué son. Mirad, esto es muy sencillo. Un potencial estándar de reducción mide la capacidad que tiene una sustancia para recibir electrones, es decir, para reducirse. Con lo cual, cuanto mayor sea el potencial estándar, mayor capacidad tendrá para reducirse ese compuesto. Y esto se puede poner en tablas y poner los valores para cada sustancia. Sin embargo, para explicaros esto necesito que entendáis qué es un electrodo y os voy a explicar, ya que estamos también los tipos de electrodo, centrándome en el electrodo de hidrógeno. Pero vamos poco a poco. Primero vamos a ver qué es un electrodo. Pues mirad, nosotros hasta ahora habíamos visto que en una reacción redox había un proceso de oxidación y otro de reducción. Si una sustancia ofrecía electrones, otra los tomaba. Pues bien, esos procesos, la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción, se pueden dar de forma experimental en sistemas separados. Entonces, cada una de esas estructuras va a ser un electrodo. En un electrodo va a tener lugar la semirreacción de oxidación y en el otro tendrá lugar la semirreacción de reducción. Lógicamente, para que se produzca la reacción redox se necesitan dos. Uno en el que se produzca la oxidación y otro en el que se produzca la reducción. Vale, pues vamos a ver qué tipos de electrodos existen. Y vamos a ver tres. Existe un electrodo que es electrodo de metal-ion metálico, que se trata de un metal, por ejemplo el zinc, que se encuentra en disolución de sus propios iones. Por ejemplo, como os digo, el metal zinc con los cationes zinc 2+. Y este sería el electrodo de zinc. Y aquí, depende con qué electrodo lo enfrentemos, podría darse la oxidación o la reducción. Mirad los números de oxidación. Aquí el zinc es 0 y aquí el del catión zinc es +2. Con lo cual, en la oxidación aumentará el número de oxidación, es decir, pasará de 0 a +2. Pasará de zinc a zinc 2+. Y para ello tiene que perder el zinc 2 electrones. O puede darse la reducción, que la reducción sería pasar de zinc 2+, de número de oxidación +2, a número de oxidación 0, al zinc. Y para esto tendría que ganar 2 electrones. Y ya os digo, podría darse cualquiera, depende de con qué electrodo lo enfrentemos. Eso lo veremos después. Vale, ya tenemos este tipo de electrodos, vámonos con otro. Vámonos con el electrodo de iones metal inerte. En este tipo de electrodo lo que ocurre es que vamos a tener una disolución con los iones. Y en esa disolución se va a producir la oxidación y la reducción. ¿Qué ocurre? Que imaginaos, por ejemplo, que se produce la oxidación y se ofrecen electrones. Pues aquí se va a producir la oxidación y se van a ceder los electrones. ¿A quién? A otra sustancia que los va a aceptar. Pero la otra sustancia estará en otro electrodo, con lo cual esos electrones les tenemos que dar un camino para ir al otro electrodo. Y por ello ponemos aquí una barra que decimos de metal inerte, por ejemplo el platino, que no va a participar ni en la oxidación ni en la reducción. El platino ni se va a oxidar ni se va a reducir. Aunque también hay otras sustancias, aunque no sean metales, que nos valen para poner en esta barra, como por ejemplo el grafito, que también es muy usado como material inerte para que pasen los electrones. ¿Vale? Y aquí lo mismo, podemos escribir la semirreacción de oxidación o la de reducción. Y depende con el electrodo que lo enfrentemos, va a dar lugar a una o a otra. Y puede cambiar dependiendo del caso. Perfecto, ya lo tendríamos. Y ahora vamos con el último tipo, que son los electrodos de gas. Y como ejemplo os he puesto el electrodo de cloro, en el cual se va a introducir un gas a través de un instrumento de laboratorio para que llegue a la disolución. Y en la disolución tendremos los iones que ese mismo compuesto forma. Igual que aquí teníamos un metal y una disolución de sus iones, pues aquí pasa lo mismo, un gas y una disolución de sus iones. Pero el gas hay que introducirlo, como decimos, por ese tubo. Y luego también aquí hay un hilo conductor para darle salida, para que puedan salir los electrones que se liberen o para que puedan llegar los que recibe, según si se produzca la oxidación o la reducción. Y ahora podéis pensar, si se produce la semirreacción de oxidación, ¿qué especie se va a oxidar? Aquí número de oxidación 0 y aquí -1. Oxidar aumenta el número de oxidación, con lo cual pasaremos de -1 a 0, así aumenta. En la oxidación, por tanto, pasamos del ion cloruro al cloro 2+. Y esto lo ajustamos, aquí un 2 y ahora -2 electrones. Y ahora la de reducción, que es al revés.
el clorogas gana 2 electrones para dar 2 de ion cloruro. Y ahora estos electrodos los vamos a poner en contacto de 2 en 2. No hace falta que sean de diferente tipo. Podríamos poner en contacto 2 electrodos, por ejemplo, de metal e ion metálico. O 2 de este tipo. O uno de este y uno de este. Ya os digo que las combinaciones son múltiples. Perfecto, pues entonces, mirad qué ocurre. Voy a borrar los tipos porque ya no me interesan. Como os digo, ya me da igual de qué tipo sean. Entonces, yo voy a juntar un electrodo con otro, por ejemplo, este y este. Y una vez los ponga en contacto, uno podrá ceder electrones y otro podrá ganarlos. Pero ahora nosotros, en principio, así de forma teórica, de momento, luego os enseñaré, pero de momento no podemos decir cuál se oxida y cuál se reduce. Pero si lo hacemos en el laboratorio de forma experimental, veremos que los electrones circulan en este sentido, circulan hacia allá. Si os digo eso, ya sabéis cuál se reduce y cuál se oxida. Si ocurre esto, lo que va a pasar es que en esta disolución se va a producir la oxidación porque cede electrones, se produce esta reacción, el hierro 2+ cederá electrones y pasará a hierro 3+, y en este electrodo lo que va a ocurrir va a ser la reducción porque está ganando electrones. Entonces el cloro 2 lo que va a pasar es que va a pasar a más iones cloruro. Perfecto, entonces aquí se crea una corriente eléctrica porque hay un movimiento de electrones, eso es una corriente. Y esa corriente tiene un cierto voltaje. Entonces, según ese voltaje, yo podría decir si el cloro está recibiendo muy bien los electrones o si los está recibiendo muy mal, si tiene mucha capacidad o poca para recibir los electrones. Pero ¿qué ocurre? Que yo llego y en vez de ponerlo en contacto con este electrodo, voy a poner el de cloro en contacto con este de aquí. Y otra vez el cloro recibe electrones, con lo cual aquí se oxida porque los cede. Sin embargo, observamos que el voltaje aumenta. Con lo cual, ¿cómo puedo decir si el cloro gas acepta muy bien los electrones? Si va a cambiar depende de con quién lo enfrento. Pues lo que tenemos que hacer es decidir un electrodo de referencia. Y con ese electrodo de referencia voy a medir todos los potenciales a todos los demás electrodos. Y ese electrodo que se elige de referencia es el electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno, como podéis esperar, también es un electrodo de gas. Entonces el hidrógeno se introduce por este instrumento de laboratorio y llega a una disolución donde hay también protones. Entonces en la oxidación el hidrógeno gas dará lugar a los protones. Pero si lo que ocurre en este electrodo es la reducción, los protones darán lugar a hidrógeno gas que además al ser un gas se desprenderá. Y os pongo ya las semireacciones ajustadas, que eso ya lo sabéis hacer. Perfecto, entonces como os digo, estos dos no los junto, sino que voy a juntar el de hidrógeno a cada uno de ellos. Mirad, si yo junto el del hidrógeno con el del cloro, lo que va a pasar es que se va a producir esa reacción redox. En uno se va a producir la oxidación y en otro la reducción. Pues bien, yo veo en el laboratorio que los electrones van en este sentido, que la corriente se produce en este sentido. ¿Qué significa eso? Significa que el cloro está recibiendo los electrones y por tanto dando lugar a la semireacción de reducción. Y en este caso el electrodo de hidrógeno dará lugar por tanto a la de oxidación. Este le cede los electrones. Y ahora medimos el voltaje o la diferencia de potencial, que es lo mismo, y sale 1,36. Pero sale este voltaje en unas ciertas condiciones, y esas condiciones son las siguientes. A una temperatura de 25 grados centígrados, a una presión de los gases de 1 atmósfera y una concentración de los iones en disolución de 1 molar. Y aquí lo mismo, el gas estará a 1 atmósfera y el electrolito, el ion, tendrá una concentración de 1 molar y la temperatura a 25 grados. Y esas condiciones las fijo para todos los electrodos, al igual que he fijado el electrodo de hidrógeno para compararlo con todas ellas. ¿Por qué? Porque como las cambie ya me va a cambiar el potencial y yo quiero relacionar los potenciales de cada uno. Perfecto, entonces esas condiciones se denominan condiciones estándar y por tanto aquí le voy a poner un 0 de condición estándar. Ya tendré así el valor de potencial estándar de reducción del cloro, que es más 1,36. Perfecto, lo he puesto con el cloro. Vamos a ver ahora qué ocurriría en este caso de aquí. Lo pongo en contacto con este electrodo y veo que otra vez los electrones vienen en este sentido.
Es decir, en este caso se produce la reducción porque gana electrones. Es decir, aquí, en este caso, el hierro 3+, lo que hará es ganar electrones y dar lugar a hierro 2+. Y aquí se producirá la oxidación, esta de aquí, porque cede electrones. Perfecto, y entonces medimos el voltaje de esta corriente y vemos que el voltaje es 0,77. Entonces el potencial de reducción será 0,77. Ojo, en condiciones estándar, a 25 grados centígrados, y cada una de estas especies tienen una concentración de 1 molar. Y vámonos con el último caso. Vamos a ver qué pasa con el zinc. En el caso del zinc pasa lo siguiente. Ahora este electrodo no le roba los electrones al hidrógeno, sino que se los cede. Fijaos, si los recibe mal, fijaos si es mal reductor, que no se reduce, sino que se oxida. Le cede electrones y por tanto se oxida, cede electrones. Y ahora el electrodo de hidrógeno, lógicamente, los va a coger, con lo cual se producirá la reducción. Antes, en estos dos casos, el hidrógeno reaccionaba y formaba protones, pero ahora no. Ahora se produce la reducción. Ahora, en este electrodo, se produce la reacción contraria. Ahora son los protones los que reaccionan, ganando electrones y dando lugar a hidrógeno gas. Perfecto, entonces ahora el potencial de reducción de una especie cuando no le roba electrones a este electrodo, sino que se los cede, es negativo. Y en este caso es 0,76, menos 0,76. Y esto en condiciones estándar, es decir, este ion tiene que estar en concentración de 1 molar. Y con la barra de zinc, con este no hay condiciones. Tenemos aquí entonces 3 valores de potencial de reducción. Mirad, el que más grande sea, el que más alto sea, significará que se reduce mejor, que tiene más capacidad de ganar electrones. Este tiene menos capacidad de ganar electrones y este tiene bastante menos capacidad que aquellos dos de ganar electrones, porque incluso es negativo, es mucho más bajo que aquellos. Pues bien, hemos visto el potencial de reducción de 3 especies, pero es que hay muchas más. Pues lo que se hace es que se van enfrentando una a una al electrodo de hidrógeno en condiciones estándar y se va midiendo el valor del voltaje. Y eso lo recogemos en tablas de potenciales estándares de reducción como la que vamos a ver ahora mismo. Y ya tenemos aquí esa tabla de los potenciales estándar de reducción, que vosotros tenéis una más amplia al final de los apuntes de este tema, que os la he dejado allí. Vale, entonces vamos a ver qué nos dan en la tabla. Nos dan el electrodo, que además nos lo dan de tal modo que esta especie va a reducirse a esta de aquí, o que esta va a oxidarse a esta de aquí. Mirad, el oro 3+ tiene número de oxidación más 3 y el oro número de oxidación 0. Con lo cual, en este sentido se reduce, pasa de más 3 a 0. Y en el sentido contrario, de oro a oro más 3, se oxidaría, aumentaría su número de oxidación. ¿Vale? Luego también nos dan la reacción de reducción en medio ácido. Y por último, el potencial estándar de reducción. Que ese potencial estándar de reducción ya sabéis que es respecto al electrodo de hidrógeno. ¿Vale? Entonces algunos son positivos y otros son negativos. Pero aquí el caso está en que los que estén más arriba en la tabla se van a reducir con más facilidad. Es decir, van a tener más tendencia a recibir electrones. ¿Qué significa que se reducen mejor? Significa que van a oxidar mejor a otro compuesto, porque al ellos reducirse, otro se va a oxidar. Con lo cual, cuanto más arriba esté, serán mejores oxidantes. Y en estos casos pasa lo contrario. Cuanto menor es el potencial de reducción, lo que ocurre es que tienden a oxidarse. En lugar de dar esta reacción de litio más a litio, se produce la reacción opuesta. Pasarán de litio, perderán electrones para dar lugar al litio con carga positiva. Con lo cual, cuanto menor sea el potencial estándar de reducción, lo que ocurre es que se oxidan mejor. Y si se oxidan muy bien, si ceden muy bien los electrones, significa que son buenos reductores, porque van a reducir muy bien a otro compuesto. Y ahora nosotros sabemos que si enfrentamos cualquiera de esas especies a la del hidrógeno, el voltaje que va a producir esa corriente, ese trasvase de electrones de un electrodo a otro, va a ser el valor que tenemos aquí. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que no hace falta que los enfrentemos al hidrógeno, podemos enfrentar cualquier pareja de electrodos, sin que una de ellas sea el electrodo de hidrógeno. Entonces, ¿cuál va a ser el potencial?
Pues mirad, imaginaos que nosotros juntamos, por ejemplo, este electrodo con este de aquí. Pues el potencial va a ser la diferencia entre estos dos. En este caso, esta especie, al tener un potencial mayor, se reduce y esta se oxida. Y el potencial va a ser la diferencia entre estos dos valores. Pero podemos poner otro ejemplo, porque ahora he elegido uno positivo y otro negativo, pero no tiene por qué ser así. Podría elegir, por ejemplo, dos negativos, estos dos. ¿Qué ocurre en estos dos casos? Pues en estos dos casos, este electrodo tiene mayor capacidad de reducirse que este de aquí. ¿Por qué? Porque este tiene un mayor potencial de reducción, con lo cual en este caso se va a producir la reacción, se produce esta reacción. Y en esta se va a producir la reacción contraria, la de oxidación. Y ahora el potencial va a ser la diferencia entre estos dos. Vale chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el cual hemos visto los tipos de electrodos. Y hemos visto el electrodo de hidrógeno para ver cómo calculamos los potenciales de reducción, la capacidad que tiene cada sustancia para recibir electrones. Y con ello hemos creado esta tabla que vamos a usar muchísimo en problemas, estos valores. Vale chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy y vámonos ahora con un vídeo en el que se estudia la espontaneidad de las reacciones. Y después de eso veremos ejercicios. Vamos a ello.